Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después del noticiero de mediodía. También queremos dar nuestra dirección. Estamos ubicados en calle Felipe Ángeles sin número, Colonia Los Naranjos, un poquito adelante del asilo de ancianos. Damos esta referencia por una razón muy especial. Seguimos invitándole a venir a nuestros cultos, a escuchar lo que Dios nos dice por la Biblia. Nosotros no enseñamos más que lo que Dios nos da por su palabra, y por eso es que este programa así lo titulamos, que queremos que usted y su familia, qué bueno sería que nos pudieran acompañar los domingos a las 10 de la mañana, nuestro primer culto, un estudio bíblico, después un tiempo de adoración, y en la tarde a las 6, los miércoles a las 6 también, para orar unos por los otros. Muy bien, queremos que usted disfrute de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero citar un versículo que está en Lucas 23, su versículo 43, como punto de partida, donde el Señor nos da un tremendo ejemplo, y este fue el de perdonar. La Biblia dice ahí en el capítulo 23 de Lucas que al Señor lo crucificaron, y cuando estaban clavándole sus pies y sus manos en aquella cruz, dice que Él oró a Dios y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire usted bajo qué circunstancia nuestro Señor fue capaz de perdonar, y es que Él, como Dios, Él perdona. Es una palabra muy bonita, la palabra perdón, y más cuando viene de un corazón verdadero, de un corazón sincero. Pero cuando Dios dice te perdono si haces lo que debes hacer, cuando Dios dice te perdono, debe ser una cosa mucho más maravillosa. La Biblia habla del perdón de Dios, y de esto queremos hablar con usted. La Biblia habla del perdón de Dios. Él promete perdón.
En Isaías 1:18 dice: venid a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermosa promesa del Señor. Él no solamente puede quitarnos los pecados o limpiarnos exteriormente, sino interiormente. En Isaías 55:7, el Señor dice el profeta que Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, dice, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él ofrece un perdón completo, un perdón amplio. Pero note una cosa muy importante aquí, y es que no hay perdón sin sangre. No hay perdón si no está de por medio un sacrificio cruento, un sacrificio con sangre. Dice la palabra de Dios en Levítico 17, su versículo 11, Levítico 17:11, dice que la sangre hará expiación por la persona, y que esa sangre es dada para expiación sobre el altar. Bien, vamos a pensar bien en esto. Decimos no hay perdón si no hay sangre, y desde la ley Dios estableció la sangre hará expiación, o sea, cubrirá o saldará la cuenta de cualquier persona que se refugia en un sacrificio de sangre que Dios aprueba. Aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento eran una figura del sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo. Él con esto nos da a entender que viene a saldar nuestra cuenta o a cancelarla o a cubrirla, a cubrir nuestra cuenta. En Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay. Por eso las religiones que no recomiendan el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados de las personas que clamen a Él, no ayuda. No ayuda, ¿por qué? Porque necesita refugiarse en la sangre de Cristo. Por eso es importante pensar en que no hay perdón sin sangre. Note nuestro versículo de Levítico 17:11, dice que la sangre es dada para expiación sobre el altar. Note que la sangre no en las venas de la víctima, la sangre en las venas de la víctima no ayudan, sino cuando están sobre el altar. Por eso dice, para hacer expiación sobre el altar. Nuestro Señor y Pedro dice lo siguiente, dice Pedro, dice que ciertamente Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, ¿dónde fue efectivo el sacrificio de Cristo? ¿Cuándo fue que Él pagó? ¿En qué momento pagó por los pecados del ser humano? Cuando estaba en la cruz, porque la sangre no sirve en las venas de la víctima del sacrificio, sino en el altar. Entonces, con esto queremos decir que si el Señor no hubiera muerto en la cruz por nosotros, aunque Él vino, aunque nació de una virgen, aunque anduvo haciendo bienes, aunque Él predicó, enseñó y amó a la gente, aún así Él no podía ser el Salvador a menos que muriera en la cruz. Él no es el Salvador porque nació de una virgen, Él no es el Salvador porque predicaba.
Él no es el Salvador porque hacía milagros sanando a personas. Él no es el Salvador porque anduvo enseñando la palabra de Dios, porque tenía sana doctrina, la doctrina divina. No, Él es el Salvador porque derramó su sangre en la cruz. Y allí en la cruz es donde es válida el sacrificio de Cristo para nosotros. Por eso, señoras y señores, las religiones no ayudan, porque no traen, si no se señala el sacrificio de Cristo como único medio por el cual Dios perdona al pecador, no puede haber perdón. Por eso no hay perdón sin sangre, declara la palabra de Dios. Solamente la sangre derramada de Jesús puede perdonar. Sí, solamente la sangre derramada de Jesús puede perdonar. Note lo que dice en Hebreos capítulo 10. Voy a leer unos versículos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Aquellos sacrificios eran figura del sacrificio de Cristo. No era el sacrificio de Cristo, solamente hablaban del sacrificio de Cristo. Por eso no eran efectivos, no conseguían el perdón, no limpiaban al pecador de su pecado. Por eso fue necesario la muerte de Cristo. Por eso dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué? Porque no alcanza a perdonar los pecados. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él se entregó voluntariamente porque sabía que su sacrificio iba a ser efectivo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fue suficiente la muerte de Jesucristo para el perdón de los pecados porque derramó su preciosa sangre. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro que fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Una limpieza exterior no funciona, señores. Una limpieza exterior, una renovación, un cambio de conducta no limpia el corazón. No. En el tiempo de Cristo había gente muy religiosa y muy cuidadosa de una vida que no pudieran señalarle cosas sucias, pero sus corazones no estaban bien, dijo Cristo. Noten Mateo 23, su versículo 25, dijo el Señor mismo a unos religiosos, eran muy religiosos, pero mire lo que sucedía con ellos. Por eso estamos aseverando, una limpieza exterior no tiene el efecto deseado para la limpieza del corazón. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eran religiosos. Señores, señoras y señores, la religión puede limpiar por afuera, pero no puede limpiar el corazón. El corazón solamente la sangre del Señor Jesucristo. Solo la sangre del Señor Jesucristo puede producir perdón. El Señor dijo en Mateo 26, 28, instituyendo la cena del Señor, dice, esta es mi sangre derramada para remisión de los pecados.
Y en Hebreos 9:22 dice, para quitar de en medio el pecado. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Dios no justifica un corazón que está sucio. Él lo justifica un corazón limpio. Y la Biblia dice allí que se limpia con la sangre preciosa de Jesucristo, justificados en su sangre. En 1 de Juan 1:7 dice el Señor, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora note, de todo pecado. No nada más los pecados visibles, pero aquellos pecados del corazón, aquellos pecados de la mente, aquellos pecados de la conciencia. Él limpia la conciencia del ser humano. Por eso dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo, completamente de todo. Pero siempre, note usted, seguimos viendo la palabra, solamente la sangre derramada de Jesús es lo que enfatiza la palabra de Dios. Solo Dios también, note, solo Dios puede perdonar pecados. En Marcos 2:7 dijeron las personas, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Porque el Señor le dijo a un hombre que sus pecados le eran perdonados, y empezaron a criticar al Señor Jesucristo porque había dicho que le podía perdonar sus pecados a ese hombre, y él dijo, y por eso salió la frase de ellos diciendo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y luego Cristo les dio muestra de que sí podía perdonar pecados. ¿Cómo? Haciéndolo. Era un paralítico y Cristo ahí lo sanó como señal de que podía perdonar pecados. Sí. Y en Efesios 1:7 dice que el perdón es dado según las riquezas de su gracia. Sí, ahora note lo que le voy a decir. El perdón es dado según las riquezas de su gracia, no según nuestros méritos. Usted y yo, mire lo que dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Entiende usted lo que dice este pasaje? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Eso quiere decir que usted y yo no nos merecemos perdón, ni siquiera merecemos vivir, porque dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Eso significa que no merecemos ni vivir. ¿Qué es lo que merecemos? El infierno. Pero Dios en las riquezas de su gracia, dice Efesios 1:7, en las riquezas de su gracia nos ofrece el perdón en Cristo. Sí, en Isaías 43, Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro todas tus rebeliones, el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Qué bonita promesa, qué bonita declaración. Eso es verdad, porque Dios lo dice. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados, dice Dios. Se ofrece perdón abundante también. Dios ofrece perdón abundante. Dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si hay confesión y arrepentimiento de pecado. No hay, bíblicamente hablando, no hay ningún pecado. Por eso el profeta dijo, si vuestros pecados fueren como la grana, oscuros, sucios, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el crimen, dice, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amplio perdón, amplia misericordia de Dios, pero es dado
note, es dado a todos los que confiesan sus pecados, los que admiten que son pecadores e invocan la salvación que solo está en Cristo. Recuerde eso, es dado solamente a los que admiten su condición de pecadores e invocan la salvación que ofrece Dios en Cristo. Dice este pasaje, solo se lo voy a leer, sin comentarios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Tiene que admitir y confesarle, decirle a Dios que usted admite que es un pecador necesitado del perdón de Dios y acepta que solo el sacrificio de Cristo acepta a Dios para el perdón de un pecador que se arrepiente. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. También dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amplio perdón para los que confiesan, admiten sus pecados, que son pecadores, que no se pueden salvar por sí mismos y saben que aceptan que solo por el sacrificio de Cristo Dios perdona al pecador. Y esto tenemos el testimonio de David. David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El testimonio de David. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. En 2 de Samuel 12 tenemos un pecado terrible que cometió David. Pecado horrible, asqueroso. Y el profeta Natán fue para despertarle la conciencia y David dijo, pequé contra Jehová. Pero David, a la vez le dijo Natán a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué bonita noticia para David, después de haber cometido semejante pecado. Pero oír las palabras de Dios, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando usted reconozca que es un pecador que no se puede salvar por sí mismo y que solo la sangre de Jesucristo puede limpiar de todo pecado, o sea, su sacrificio en favor de nosotros, si lo reconocemos como nuestro Salvador por cuanto murió por nosotros, Él nos limpiará con su preciosa sangre. Por eso dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También dice, si confesamos, acabamos de decir que hay que confesar o admitir que somos pecadores. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, el proverbista, ya desde tiempos 1000 años antes de Cristo, dijo, el que encubre sus pecados, o sea, el que no quiere confesarlos, el que no le da importancia que esté viviendo en pecado, el que encubre sus pecados no prosperará. No hay bendición en guardar, en vivir en pecado y no confesarlo. Y dice, mas el que lo confiesa y se aparta. Porque el que confiesa, el que admite ser un pecador, que admite que ha fallado, ha faltado a Dios, va a pedir perdón, pero no para no seguir haciendo lo mismo, con la ayuda de Dios. Dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. El profeta Jeremías dijo, aunque te laves con lejía, no puedes quitar tus manchas. Sí, no se puede. No hay otra manera, en otras palabras. Si usted
pensaba que por sus obras puede ser perdonado o limpiado de todo pecado, si usted pensaba que su religión, su iglesia, si usted pensaba que su bautismo, si usted pensaba que confesión a los hombres, si usted pensaba cualquier cosa en la que se apoyaba o se apoya todavía para el perdón de sus pecados, no se equivoque. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él, porque Él es el que derramó su sangre para nosotros, en favor de nosotros. No tenemos esperanza ninguna, aunque Dios es amplio en perdonar, pero si no vamos al camino, al rumbo, por el lado correcto, bíblico, y el lado bíblico es, yo soy un pecador, no merezco el perdón de Dios, merezco la condenación eterna, no puedo salvarme por mí mismo, pero reconozco que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para perdón del pecador que lo reconoce a Él como Salvador y lo invoca. Le dice: Señor, yo reconozco delante de ti que soy un pecador perdido, merecedor del infierno, pero ahora sé que por tu palabra que Jesucristo murió para salvar al más vil pecador. Tú dices que vengamos a ti, que si nuestros pecados fueren como la grana o como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo quiero el perdón de mis pecados, quiero reconocer a Jesucristo como mi Salvador, su sacrificio en mi favor, porque quiero el perdón y la salvación que solamente en Él está. Dios permita que usted se decida a refugiarse en esa obra preciosa de Dios en Cristo, en el Calvario, para su perdón. Sí. ¿Qué piensa usted? ¿Se atreve a morir usted sin echar mano de esa hermosa bendición de aprovechar el sacrificio de Cristo para su salvación? ¿Será que usted no acepta que es pecador? ¿Será que usted piensa todavía que hay otras maneras de salvarse? Porque hay personas que se aferran a una religión, por ejemplo, o alguna forma de pensar, aunque no lo puedan comprobar, pero se aferran a sus ideas. ¿Por qué no nos aferramos mejor a las ideas de Dios, a lo que Dios nos dice en su santísima palabra? Bien, pues queremos que usted sepa que este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y también después de mediodía el sábado, y estamos aquí en calle Felipe Ángeles sin número. Reiteramos la invitación, que usted está invitado con toda confianza a venir a este lugar. Si tiene preguntas, es importante que despejemos nuestras dudas, es importante que lo entendamos. Esto es muy importante como para que lo dejemos así. Por eso el escritor sagrado dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Bien, pues terminemos dejándolo para disfrutar un precioso himno, y que Dios le bendiga.